o ha tenido en alguna visita algún compañero, algún amigo que les ha dicho, ucha, había tenido estos parásitos que se llaman esquistosomas. ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Alguno de ustedes? No, doctor. Bien. También se las conoce como bilharziasis, ¿no? Tiene varios nombres. En realidad se llama la bilharziasis, fiebre de Katayama, cercadiosis cutánea, tremato sanguíneo, fiebre de caracol. Entonces, tiene otros nombres más que se le aplica, por ejemplo, a los lugares donde se producen este tipo de parásitos, que en realidad son los nemátodos también, son gusanos, vermes que se presentan sobre todo y que infestan a las personas a través de la alimentación de algunos animales que viven sobre todo a nivel del mar, que viven sobre todo en los ríos o donde hay humedad, sobre todo en los caracoles, ¿no? Estos son los que van a permitir el desarrollo de estos parásitos y cuando estos ya estén maduros van a eliminar unas formas infestantes que puede ser que consuman las personas o entren en contacto con ellas, entonces van a producir el ciclo de reproducción produciendo la parasitosis, sobre todo intestinal y urogenital de las personas. Entonces, son parásitos que van a generalmente provocar lesión a este nivel, a nivel intestinal y a nivel urogenital. Generalmente están del grupo de platelmintos. ¿Se acuerdan qué quiere decir platelminto? ¿O a qué se dice platelminto? Parásitos que son planos. Exacto, esos son, ¿no? Son gusanos planos y que generalmente están parasitando a las personas también. Lo mismo que los nematelmintos, que es otro tipo de parásitos de otra forma, ¿no? Su nombre es esquistosoma. En realidad se lee esquistosoma y se escribe schistosoma, ¿no? Es prevalente sobre todo, o es muy frecuente, dice, la presencia de estos sobre todo en África, en Asia, en América del Sur, sobre todo en los lugares donde el acceso de agua es mínimo o existe también muchas de estas, ¿no? El agente etiológico está producido por este tipo de gusano. En realidad son los tres esquistosomas y tienen un nombre debido al lugar donde viven, ¿no? O quien ha descubierto. Por ejemplo, el esquistosoma manzoni, el esquistosoma haematobium o el esquistosoma japonicum. Tienen nombres unos de acuerdo al lugar donde viven, como es el de la sangre, el hematobium tiene como un medio de desarrollo la sangre, el manzoni porque fue el que lo describió, y el japonicum porque es originario o vive en este área. ¿Cuáles son las causas que van a producir este tipo de infección? ¿No? Principalmente es la fuente de donde vamos a adquirir estos son las aguas contaminadas. Por eso hace rato decía, sobre todo en los lugares donde el agua es escasa, ¿no? Entonces, en los lugares donde el agua es escasa, cualquier fuente de agua es válida, sirve para el consumo, ¿no? Entonces, y muchos de los países, por ejemplo, en América y también en África, debido a la escasez de agua, pueden o consumen este agua en forma sin tratarla, lo cual hace y contiene una cantidad de bacterias, parásitos y virus que generalmente son causa de patología. En este caso, de igual modo, ¿no? Normalmente estos parásitos viven en forma libre y se encuentran en el agua. Acá en América vamos a encontrar en las lagunas, en los lugares donde hay aves, en los lugares donde hay estos famosos caracoles, son los lugares en los cuales se encuentran en este tipo de... Y las personas que ingieran o que entren en contacto con este tipo de líquido van a adquirir esta parasitosis, ¿no? Normalmente están en forma independiente, libre, en estado larvario y que se conocen con el nombre de cercaria.
Existe antes de esto, cuando si entráramos en el detalle de la evolución o el ciclo evolutivo del parásito, existe una forma de metacercaria y luego evoluciona cercaria, que es complejo y que vamos a dejar para las señoras de laboratorio, para ellas, para ese tipo de cosas. Para nosotros nos interesa que la forma infestante es la cercaria, que se encuentra en forma libre en las aguas contaminadas principalmente, ¿no? Y sobre todo en las aguas dulces. Eso hace que muchos de los, ¿cómo se llama? Los caracoles se presenten muy cerca de estos lugares y que van a ser los que también entren en el ciclo evolutivo y tengan mucho que ver con la transmisión de estos parásitos hacia las personas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los esquistosomas, son parásitos que van a ingresar por vía oral, ya sea por consumir algún alimento que tiene esta forma infestante o porque estemos en contacto con el agua, estemos entrando el agua o al final consumamos esta agua. Va a llegar al intestino y por alguna parte del intestino, atravesando las paredes, se va a dirigir principalmente a través de la sangre al hígado, ¿no? Al hígado y donde estos van a pasar nuevamente a la sangre y va a ser el lugar donde puedan madurar hasta convertirse en helmintos adultos, o sea, en parásitos adultos que pueden ser bisexuales, o sea, tienen sexos separados, son hembras y son machos. Entonces, estos empiezan a desarrollarse, concluyen su evolución como adultos y empiezan a parasitar a las personas que van a ser afectadas, ¿no? Entonces, fíjense, es un parásito que lo podemos encontrar en esta situación y que generalmente los lugares donde van a afectar más principalmente son las vías urinarias y también el hígado, lugares donde van a provocar daño con las consiguientes lesiones y sintomatología característica que van a producir. Hemos dicho que hay tres clases, el esquistosoma haematobium, que su nombre se debe a que principalmente se encuentra en la sangre, el esquistosoma manzoni y el esquistosoma japonicum, que son los más conocidos y que tienen mayor incidencia. También hay el esquistosoma mekongii, lo mismo que el esquistosoma intercalatum, que son otras variedades, pero que la incidencia de estos a veces no es tan significativa, ¿no? ¿Cuál es? Cada uno de estos produce un tipo de lesión. Por ejemplo, dice en etiología podemos indicar que el esquistosoma manzoni principalmente causa daño a nivel intestinal, ¿no? Es una lesión que se conoce con el nombre de esquistosomiasis intestinal, debido a que el daño, la lesión, la presencia, la colonización de este área es el lugar donde se producen o se multiplican y proliferan, ¿no? Tenemos a la esquistosoma haematobium, que nos va a producir principalmente lesiones a nivel urinario, del sistema urinario. Y una de las vías por la que circula generalmente es a nivel de la sangre. También tenemos el esquistosoma japonicum, que nos va a producir principalmente problemas a nivel intestinal. Es también su lugar donde van a colonizar y el lugar donde van a poder desarrollar. Y todos estos son parásitos intravasculares obligados. Por eso decía hace rato que el lugar donde viven y donde colonizan es precisamente en estas áreas y sobre todo a nivel vascular, porque es el lugar donde van a conseguir los alimentos necesarios para su subsistencia, ¿no? De la manzoni lo que podemos decir que esta también se conoce como bilharziosis y es frecuente en África, en Sudamérica, en Arabia, en Madagascar, y como es hospedador intermediario
de este esquistosoma principalmente son los caracoles que se producen cerca de las fuentes de agua donde consumen las personas, ¿no? Estamos hablando de agua dulce principalmente, ya sean fuentes manantiales que están produciendo agua para el consumo de las personas, es generalmente el lugar donde empiezan a desarrollarse, y también la vía por la que muchas veces infestan a las personas. Generalmente, estos caracoles que tienen denominativos especiales, que son los que van a, sobre todo, intermediar en la infestación de esto. También la hematobium, que es un tremátodo sanguíneo, por eso el nombre de aematobio. El aema significa sangre, es un prefijo que nos va a significar denotar que estamos refiriéndonos a la sangre, pero que uno de los lugares de preferencia donde va a colonizar y va a hacer su parasitación es en la vejiga y sobre todo en las vías urinarias, ¿no? Lo cual va a producir lesiones o va a producir sintomatología a este nivel. Puede producir lesiones también a nivel de los órganos genitales y puede también ascender al sistema digestivo como al hígado, y también a provocar lesiones en los pulmones. El hospedador o el huésped de este tipo de parásitos son los moluscos, generalmente, que se encuentran también en medios donde existe cantidad de líquidos, sobre todo, ¿no? Entonces, tenemos también al esquistosoma japonicum. Este es también un tremato sanguíneo y que se debe su nombre, anteriormente habíamos dicho, al lugar donde reside, que es en Japón, China y Filipinas, donde es un problema bastante serio, sobre todo para las personas, y en este caso también estamos hablando de las personas que están acostumbrados a consumir agua contaminada o vivir cerca de estos huéspedes intermediarios que son los caracoles, que nos van a traspasar o nos van a ser de intermedios para la infestación de estos parásitos, ¿no? Entonces, son las tres principales formas, son las tres principales variedades que nos dan una incidencia bastante considerable en este tipo de infestaciones y que son importantes en el perfil de las enfermedades infecciosas, ¿no? En el ciclo de vida, realmente, las hembras, acá en este cuadro tenemos un resumen, fecundan y migran en contra de la corriente sanguínea para llegar a lugares a través de vasos más pequeños para llegar y depositar sus huevos en algunos de los órganos donde van a romper y van a dar lugar principalmente a la producción de pequeños parásitos que van a formar pequeños granulomas en el tejido en el cual van a infestar. Estos, por el número que tienen, nos van a producir una sintomatología característica en el órgano que estén afectando. Si es, por ejemplo, en la vejiga y en las vías urinarias, vamos a tener sintomatología de este tipo que se va a traducir sobre todo por las lesiones que puedan producir la presencia de estos parásitos en este órgano. También pueden producir lesiones a nivel de hígado, a nivel del sistema digestivo, que nos va a presentar también sintomatología característica que va a ser producido por la presencia de estos, ¿no? Esta es la forma en que generalmente estos cumplen su ciclo para poder llegar a ser parásitos que van a afectar sobre todo a las personas, ¿no? Dice, los huevos eliminados principalmente por en forma infestante o maduros, van a ser consumidos a través del agua por los intermediarios que serían los hongos, y una vez que desarrollen o cumplen su ciclo, van a nuevamente ser eliminados al agua para que puedan infestar a los huéspedes definitivos, en este caso las personas. En su patología lo que podemos hacer es que existe una primera fase donde existe principalmente la presencia de cercarias
Si nos acordamos, las cercarias son las formas infestantes que hemos dicho, se encuentran principalmente en el agua de algunos lugares donde el agua está contaminada y es el lugar o la fuente de origen de este tipo de lesiones. Se va a iniciar la patología principalmente por pequeñas lesiones cuando la vía no es oral, sobre todo por el ingreso a través de la piel, porque estos perforan e ingresan hacia el organismo, hacia la circulación, a través de pequeñas heridas que hacen en la piel. Entonces, esto nos va a provocar de principio que nos puede servir para orientar nuestro diagnóstico de este tipo de parásitos por las lesiones dérmicas que se producen de inicio, con bastante prurito y lugares donde se hace bastante un proceso infeccioso local que con el tiempo va a ir recuperando. En la segunda fase hay daño tisular, o sea, por la presencia de estos dentro de los tejidos o dentro de las células para su reproducción, entonces estos van a tener que ingresar a las células y a los tejidos, lo cual va a producir muerte celular con las consiguientes consecuencias que tiene este tipo de lesiones. Generalmente, una vez que han tenido estos, van a ingresar a los capilares. Por eso decíamos que su vida y el lugar donde van a desarrollarse generalmente es intravascular. Estos pequeños vasos son los lugares donde van a desarrollarse y van a empezar a producir las formas infestantes que van a afectar a las personas. En la patología podríamos decir que en el hígado va a haber una hiperplasia, va a haber una hipertrofia, un agrandamiento del hígado debido a la presencia de los granulomas, que son nada más parásitos que se han englobado, que han ingresado a una célula y han formado una especie de pequeños tumores que van a hacer que el hígado parezca bastante grande, ¿no? En el vaso lo mismo, vamos a ver que existe una hiperplasia, o sea, en estos casos lo que vamos a ver con frecuencia es una hepatoesplenomegalia en forma conjunta, lo que junto a los antecedentes del lugar de la presencia de este tipo de parásitos, nos va a orientar y nos va a dar más o menos la idea de que sí se trata este tipo de parasitosis, ¿no? También existe lesión a nivel digestivo, sobre todo a nivel del colon, donde vamos a poder ver infiltración celular, vamos a ver observación de muchas úlceras o lesiones por la destrucción de células. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos que estas van a ingresar a las células para poder reproducirse y además por este resultado estas células van a morir? Si la cantidad de estas es grande, entonces vamos a ver la presencia de muchas lesiones como ulceraciones y pequeñas escoriaciones en la mucosa intestinal debido al efecto de los parásitos en este lugar. Entonces, la principal patología responde a eso, sobre todo a la hipertrofia de estos órganos afectados o a la presencia de lesiones ulcerativas por destrucción de células en los tejidos donde están parasitados. La distribución de estos en epidemiología es bastante amplia. Lo encontramos en todos los áreas donde podemos ver en este mapa que está coloreado y que nos da un dato de la frecuencia o la presencia de este tipo de pacientes, de casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las áreas más oscuras corresponden a áreas donde es mucho más grande la incidencia de estos casos que en las áreas más claras, ¿no? Y tenemos también unas áreas pintadas de un tono celeste, que son los lugares donde no existe o si existe es insignificante la incidencia. Pero si vemos, nosotros es que casi en todos los continentes existe la presencia de este tipo de patología que se llama la esquistosomiasis, sobre todo en los lugares donde el agua generalmente es contaminado y existe la presencia de estos intermediarios como son los caracoles que sirven de vectores para producir este tipo de patología. Cuando estamos hablando de los esquistosomas,
tenemos que ver su patogenia. En la patogenia habíamos dicho que estos, cuando van a infestar a las personas, aprovechan o utilizan la vía dérmica. Estos atraviesan provocando lesiones a nivel de la piel y empiezan a ingresar a la piel. Esto nos va a producir generalmente una reacción local, un proceso inflamatorio, a veces prurito, y algunas de esas dos lesiones que en el curso de 2 semanas más o menos van a ir resolviéndose. Pero en algunos casos puede asociarse a un cuadro febril, en el cuyo caso nosotros esta patología se conoce como fiebre de Catamaya, ¿no? Entonces, o fiebre, que es un cuadro febril con escalofríos, náuseas y hay dolor abdominal, sobre todo cuando existe ya una infestación y una colonización a nivel intestinal. Si la infección dura mucho más, ¿no? Existe una invasión a través de los vasos sanguíneos, afectando o migrando hacia lugares o órganos como el intestino, ¿no? En donde estos van a empezar a desarrollarse en forma crónica, manteniéndose en forma sostenida en las personas. Por lo tanto, este tipo de pacientes con este tipo de infestación de parásitos, por supuesto que van a tener sobre todo síntomas producto de esto, como dolor espasmódico, y sobre todo por el carácter de ser hematófagos, porque estos sí se alimentan de la sangre, pueden provocar por una multiplicación exagerada en su número cuadros de anemia en las personas. Son personas que frecuentemente van a presentar un cierto grado de anemia debido y dependiendo a la cantidad de parásitos que tienen en su organismo. El diagnóstico. En el diagnóstico lo que podemos desarrollar sobre todo es averiguar los antecedentes que tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, es un paciente que ha ido a hacer su vacación en África o ha ido a hacer su vacación en Brasil, donde también es una zona con bastantes casos de este tipo, y que fue y se bañó en un lugar donde él no conocía y donde sí había este tipo de parásitos en forma de cercarias en el lugar donde se ha bañado o ha estado reposando, momento en el cual estos parásitos han logrado ingresar al organismo de la persona. Entonces, esta va a empezar este cuadro debido a que estos van a empezar a invadir y sobre todo van a empezar a reproducirse, lo cual va a empezar a mostrar sintomatología y manifestaciones que van a ser características de esto. En este caso, lo que se hace por la presencia de esto también, vamos a hacer sobre todo laboratorio de sangre y también muestras de heces. Pero para nosotros la principal forma de diagnosticar es identificar al parásito en muestras de sangre. Podemos también pedir muestras de heces, podemos tomar exámenes de orina, podemos hacer biopsias de tejido intestinal o de la vejiga, dependiendo dónde es la mayor infestación y también dependiendo del tipo de parásito, del tipo de esquistosoma que está afectando a la persona. Esto nos va a identificar sobre todo la presencia de huevos, ¿no? Huevos que nos van a indicar el diagnóstico de que se trata de este tipo de parásitos. También se puede hacer imagenología, ¿no? A través de la cual vamos a poder determinar no solamente la presencia de estos, sino también la extensión de las lesiones que pueden producirse por este tipo de parasitosis. En ecografía, en ultrasonografía o en tomografía, vamos a poder apreciar generalmente lesiones y la extensión de los mismos, lo que nos va a dar idea del grado de infestación o afectación de la persona. Entonces, en el diagnóstico son importantes el laboratorio y también la imagenología. En el tratamiento generalmente hay que desarrollarlo sobre todo con un medicamento que uno de sus compañeros nos nombró, no sé si en este aula o en la anterior,
y que dijo el praziquantel también se puede utilizar. Sí, en este es específico. El praziquantel, que es un antiparasitario, se tiene que utilizar como tratamiento específico en este tipo de parasitosis, ¿no? Se tiene que hacer un seguimiento de esto a través de las muestras de heces, si es el lugar donde está afectado, a través de muestras de orina, si es el sistema genitourinario el que es afectado, donde vamos a siempre tratar de evidenciar la presencia de huevos del parásito, lo que nos va a significar un diagnóstico. La falta o la ausencia ya de huevos nos va a significar que el tratamiento sí es positivo y que se está disminuyendo la cantidad hasta que desaparezca totalmente. La falta no significa que la parasitosis estuviera resuelta, ¿no? Pero en el tema de la erupción cutánea, en las lesiones locales y temporales, generalmente porque a veces son muy molestosas por el prurito o por el dolor que se pueda producir, lo que se hace generalmente son tratamientos sintomáticos. Eso significa utilizar cataplasmas, utilizar algunas cremas que nos van a disminuir y aliviar el dolor, compresas frías y todas esas cremas, sobre todo que se utilizan también en algunas reacciones alérgicas, como los corticoides, cremas con corticoides sobre todo, ¿no? Si los síntomas, como en la fiebre de Katayama, son graves, se puede administrar corticosteroides, porque el origen de la fiebre es precisamente por la presencia de sustancias que van a provocar esta reacción en las personas que están afectadas de esta parásito. Se pueden imaginar cuál es la prevención que debemos tomar en este tipo de parásitos. Primero, averiguar si el sitio donde estamos nosotros es un lugar donde existe este tipo de parasitosis. Si es así, entonces es más seguro evitar sobre todo las aguas que no sean confirmadas que no estén infestadas. Entonces, para buscar, si es que estamos de vacación, buscaremos lugares donde el agua esté pura, es agua segura, que no contenga este tipo de parásitos. Es una de las medidas que se debe tomar, sobre todo cuando se está de visita o cuando se está realizando un viaje a un lugar donde existe tipo de parasitosis, ¿no? O evitar introducirse con el organismo o quedarse en el medio ambiente en lugares donde existe este tipo de agua o en sus proximidades, ¿no? Esto es una de las medidas que deberemos tomar, averiguando si es posible bañarse o no bañarse por la presencia de este tipo de parásitos. Quienes hayan entrado en contacto, dice, con el parásito, deben secarse bien, ¿no? ¿Por qué será que dice que deben secarse bien? Es que precisamente el tiempo en que utilizan estos para ingresar a la piel no es inmediata, no es espontánea, sino tiene que pasar un tiempo para poder holadar, para hacer un espacio, una puerta de entrada a través de la que van a ingresar. Y cuando estamos realizando un buen secado, también estamos eliminando estos parásitos que en ese momento seguramente están trabajando bastante para perforar la piel y penetrar a las personas. Entonces, esta es una imagen de un esquistosoma. Está el esquistosoma en forma de gusano y que, bueno, acá lo podemos ver porque es una imagen agrandada de lo que hemos indicado. Este es el ciclo biológico que cumple estos esquistosomas a partir de personas que están infestadas, pasando por los intermediarios que son los caracoles y estos formando o eliminando huevos que van a tener la forma infestante, pasando a la forma de cercarias y van a afectar principalmente a las personas que van a ir a colonizar, hemos dicho, al sistema digestivo, al sistema hepático, al sistema genitourinario y también provocando lesiones locales en las regiones donde van a ingresar
al organismo, ¿no? En algunas ocasiones, la vía oral, sobre todo cuando se consume agua que está contaminada o cuando se consume frutas que hayan sido regadas, también es la posibilidad de producir esta misma patología, pero ya directamente a nivel digestivo. Estas son las consecuencias. Son niños que están afectados por este tipo de parasitosis, lo cual, habíamos dicho anteriormente, puede provocar este tipo de reacciones. Niños con los abdómenes bastante hipertrofiados, ya sea por presencia de líquidos o hipertrofia de los tejidos, principalmente la presencia de los tejidos. Es posible en esta situación, si se hacen tratamientos correctos, disminuir la cantidad de este volumen, pero que siempre van a quedar secuelas. Otras lesiones, las lesiones de este tipo de parásitos que afectan al sistema genitourinario, nos van a producir este tipo de hipertrofias de testículos o de las vías urinarias que son característicos por este tipo de parásitos. En algunos lugares, yo tuve la suerte de ver unos 2 o 3 casos cuando hicimos un viaje al exterior, y que vimos y el hombre veía y tenía un cinturón, una especie de faja que sujetaba el pene del mismo, ¿no? Y estaba estirado hacia la parte posterior porque era tan grande que le impedía circular correctamente. Entonces andaba como si tuviera algo entre medio de las piernas. Cuando llegó al consultorio, bajó su pantalón y dijo: tengo este problema, ¿usted me puede solucionar? Era una persona que venía de un lugar alejado ahí, el lugar donde estábamos. Entonces vimos y dijo: no, este es un problema que sí le podemos resolver, pero primero hay que hacer el tratamiento, ¿no? Entonces explicó él que deberíamos hacer el tratamiento en base al medicamento que se estaba utilizando y que posteriormente sí quedaran secuelas de la hipertrofia, como por ejemplo piel bastante grande, colgante, que podían hacer una cirugía para resolver esa situación. El problema es de que en el caso del pene, sí, o el escroto, sí, lo que se agrandaba más era sobre todo la piel. En cambio, los testículos estaban hipertrofiados, pero que con el tratamiento volvían a su estado anterior, o por lo menos muy cerca de lo que anteriormente era. Entonces, de eso se trata la esquistosomiasis. Es una parasitosis, es una infección frecuente en todos los lugares o las regiones donde hemos visto anteriormente, ¿no? Fíjense, es un área muy extenso en la parte de Sudamérica, sobre todo toma en cuenta toda la parte del Brasil, parte de Venezuela, o sea, los llanos, o sea, la región de los llanos exclusivamente conocidos en Sudamérica. También en Bolivia, pero la intensidad o la presencia tiene menor incidencia que en estos otros lugares. Esto es precisamente por los lugares y los depósitos de agua existentes en estas áreas. Gran parte de la población del territorio boliviano no tiene agua potable, ¿no? Entonces, solamente depósitos de agua, solamente en el tiempo de lluvias, ¿no? Entonces, son casos que se presentan con muy alta incidencia en este lugar. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, doctor. ¿Seguro? Bien. Una de las cosas que hay que hacer de notar que el nombre de bilharziasis es un nombre que se le ha otorgado debido a que la persona que ha explicado, que ha mostrado, identificado, descrito todas estas situaciones producidas por este parásito ha sido bilharziasis, ¿no? En bilharzia, ese es el apellido. Y a partir de ahí es que se ha tomado el denominativo de bilharziasis, ¿no? Y los otros nombres que tienen también hacen alusión al lugar donde se han presentado, al lugar donde va a afectar o a la región donde afecta, como el tema del esquistosoma japonicum, que es un lugar o que es una infección que se produce muy frecuentemente en Japón. Entonces son ellos los que le han puesto este denominativo. Pero lo que sí sabemos es que existen varias especies,
son más importantes estas tres, la Manzoni, la Hematobium y la Japonicum, porque tienen mayor incidencia de casos en toda la región donde existe esto, ¿no? Existen otras que sí se las puede nombrar, con la Megonki, la Mekongi, que generalmente está en la parte de África, pero que la incidencia es bastante baja, no es muy importante. Y lo mismo que la Intercalatum, que es más bien una especie como si fuera intermedia entre dos, ¿no? Por eso el nombre de Intercalatum, pero que también la incidencia de presentación de este tipo de parásitos no es significativa. Existe, afecta a la región intestinal, también a la región hepática, sobre todo a través de la migración, a través del tejido intestinal hacia este órgano. En este órgano ya se ubican sobre todo a nivel vascular, produciendo daño y produciendo además hipertrofia del mismo órgano. O sea, vamos a encontrar una hepatomegalia. Y por proximidad y vecindad también afecta al vaso, ¿no? Muy frecuentemente podemos encontrar las lesiones en ambos órganos del cuerpo. También hay que resaltar el tema de que estos parásitos son intravasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que su medio o el lugar donde van a reproducirse es principalmente a nivel vascular, en los vasos pequeños, vasos capilares, donde van a empezar a reproducirse y van a desarrollar su vida adulta para poder luego reproducirse y migrar a través de los huevos que son inmaduros aún hacia otras personas, hacia los intermediarios y luego al huésped definitivo. En el caso de los tejidos, la lesión que se produce por presencia y por destrucción de las células, en muchos de los casos nos pueden dar sintomatología característica, por ejemplo, de cuadros diarreicos con sangre. O sea, ¿cómo se llama la diarrea con sangre? ¿Alguien me corrige? Melena, doctor. Melenas, ¿no? Es cuando existe cantidad de sangre o manchas de sangre. Las melenas son heces fecales con sangre. ¿Qué tipo de sangre? ¿Sangre coagulada? ¿Sangre fresca? Bueno, yo me imagino que sea coagulada, doctor. Va a depender de la lesión. Si la lesión es en la parte baja de los intestinos, vamos a tener generalmente sangre fresca, ¿no? Y sangre coagulada cuando estos van a pasar por los lugares donde se digiere. Por ejemplo, una úlcera gástrica o una úlcera esofágica que produzca sangrado en vías altas del sistema digestivo hasta llegar a eliminarse,